cuando un niño sin zapatos se lanzó frente a un carro de lujo en plena autopista. Todos pensaron que era un suicidio. Pero no era eso. Era una advertencia. Y sin saberlo, una salvación. Porque a veces, quien parece tenerlo todo, está a segundos de perderlo todo. Y quien no tiene nada, es quien termina siendo el verdadero salvador. Se llamaba Damián. Y vivía bajo un puente olvidado de la ciudad. No sabía su apellido, ni su cumpleaños. Lo único que sabía era que si no salía con su balde y su trapito, esa noche no habría pan. Cada mañana, antes de que el cielo terminara de aclararse, ya estaba en el cruce de la avenida 30 con la 80. Ese donde los semáforos duran más. Y los conductores se vuelven más impacientes. A veces lo insultaban. O le lanzaban restos de comida. A veces, ni siquiera lo miraban. Y sin embargo, él sonreía. Porque en la calle, sobrevivir ya era una victoria. Aquella mañana no era distinta. O eso pensó. Hasta que lo vio. Un carro negro, de esos que parecen una nave espacial. Con vidrios polarizados y llantas que ni tocaban el suelo. Adentro, un hombre de traje, con el ceño fruncido. Miraba su reloj como si el tiempo le debiera algo. El millonario con voz dura y autoritaria. «Oye, ni se te ocurra tocar el vidrio, ¿no ves que estoy ocupado?» Damián, con una sonrisa tímida. «Tranquilo, señor, es gratis, solo quería que viera que hay algo más limpio que su carro, su conciencia». Millonario. «¿Qué dijiste?» «Damián». «Nada, solo que tenga buen día». Y se alejó. Como si nada. Pero ese, nada, fue suficiente para sembrar algo. Una duda. Una grieta en la muralla del ego de aquel hombre que creía tenerlo todo. Pero aún no lo sabía. Todavía no. La vida a veces te limpia el alma. Con manos que no esperarías. El millonario no podía sacarse al niño de la cabeza. ¿Quién demonios era ese pequeño mocoso que había osado hablarle así? Lo había escuchado con claridad, aunque fingió lo contrario. Más limpio que su carro, su conciencia. Aquella frase se le quedó pegada como una astilla bajo la piel. Lo irritaba. Lo descolocaba. Él, Santiago Mesa, presidente de una de las constructoras más grandes del país, no estaba acostumbrado a que le hablaran con ese descaro, y mucho menos un niño de la calle. Avanzó por la autopista, tratando de enfocarse en la reunión que tenía en 20 minutos con inversionistas extranjeros. Pero en cada semáforo, en cada rostro de niño abandonado que cruzaba frente a su parabrisas, veía al mismo, al flacucho de ojos vivos, sonrisa rota y dignidad intacta. Sacudió la cabeza, subió el volumen de la radio, llamó a su asistente. Pero nada lo sacaba de esa incomodidad interna que no sabía nombrar. Damián, por su parte, ya había olvidado el encuentro. Para él, cada día era un combate de subsistencia. A los 9 años, tenía la sabiduría de un hombre de 50, pero la fragilidad de un cachorro que ha dormido con hambre demasiadas veces. Esa mañana solo había querido limpiar un vidrio, tal vez recibir una moneda. Pero el hombre lo había herido. No con el grito, no con el rechazo. Con la indiferencia. Esa que escuece más que cualquier golpe. Sin embargo, como todos los días, siguió adelante. Con el balde medio lleno y el estómago completamente vacío. Pero el destino, ese narrador cruel y maravilloso, no había terminado de escribir la historia de ese encuentro. La tarde de ese mismo día, el cielo se tornó gris. Una tormenta empezó a formarse como una amenaza sobre la ciudad. Damián, mojado hasta los huesos, se refugiaba bajo una estructura metálica cerca de una avenida principal. Tenía fiebre, pero lo ignoraba. Aprendió a ignorar el dolor como quien aprende a respirar, por necesidad. Santiago salía de su oficina. Estaba furioso. Uno de los contratos más grandes se había caído por una cláusula mal redactada. Alguien perdería su empleo esa noche.
Subió a su auto y tomó la misma ruta de la mañana. Todo le parecía más lento, más hostil. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, y los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Y entonces ocurrió. Las bocinas sonaban como un clamor lejano, y las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado como estrellas desordenadas. Santiago iba en su auto negro, lujoso, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido, completamente desconectado del mundo exterior. Llevaba el ceño fruncido. Una mano en el volante, la otra sujetando el celular. Discutía con su asistente sobre el contrato perdido, mientras los limpiaparabrisas se movían con torpeza intentando apartar la tormenta de su vista. No se detuvo a pensar que la intersección que se aproximaba tenía semáforos averiados desde hacía semanas. Tampoco notó que la calle perpendicular era una bajada peligrosa, donde más de un conductor había perdido el control en días de lluvia. Del otro lado, venía un camión cargado de materiales de construcción. Pesado, lento en reacción, sin frenos del todo confiables. El conductor intentó frenar al ver el semáforo en rojo, pero era tarde. El vehículo comenzó a patinar, las llantas dejaron de responder, y el rugido del motor se convirtió en un grito de metal. Santiago no lo vio. Estaba justo cruzando el cruce sin detenerse. No por arrogancia, sino porque el semáforo había vuelto a encender en verde por apenas 2 segundos, y su atención estaba más en la pantalla del celular que en la calle. El camión se deslizaba directamente hacia el costado del conductor. El impacto, de producirse, habría sido fatal. Y entonces, ocurrió. Damián estaba ahí. Se había refugiado en una estructura cercana, temblando de frío, esperando que la lluvia cediera para volver a limpiar algunos parabrisas antes de que anocheciera. Pero sus ojos estaban entrenados para ver los peligros de la calle. Escuchó el chirrido del camión, vio el auto negro de la mañana, y no lo pensó 2 veces. Corrió como una ráfaga, descalzo, con los pies llenos de barro y heridas. Se metió entre 2 carros detenidos y gritó con todas sus fuerzas. No obtuvo respuesta. Entonces golpeó el vidrio del conductor con ambas manos. «¡Cuidado!», gritó. Santiago lo miró por un segundo, confundido. Y en ese mismo instante, Damián se lanzó sobre el costado del carro, tratando de empujar con su pequeño cuerpo la parte delantera. No podía frenar el camión, ni desviar el auto, pero logró lo más importante, hacer que Santiago frenara con violencia. El carro se detuvo a escasos centímetros del cruce. El camión pasó rozando el parachoques. El sonido del aire cortado por la masa metálica fue ensordecedor. Y luego, silencio. Damián salió despedido por la fuerza del frenazo combinado con el agua. Cayó mal. Su cabeza golpeó el pavimento mojado, y la sangre comenzó a correr lentamente, mezclándose con la lluvia. El mundo se convirtió en un eco lejano. Solo veía a ese niño del que se había burlado horas antes, tirado en el suelo, inconsciente, y que le había salvado la vida. Bajó como pudo, con el corazón latiendo fuera del pecho. Lo reconoció de inmediato. Era él. Damián. El niño del parabrisas. Sangraba por la cabeza, pero estaba consciente. Había corrido como un rayo para empujarlo fuera de la trayectoria del camión. Santiago no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué salvar a alguien que ni siquiera se había dignado a mirarlo con humanidad? ¿Estás bien?, preguntó, con la voz rota. Lo vi, el camión, usted no lo vio, balbuceó Damián, con una sonrisa tenue. Y se desmayó. Santiago gritó pidiendo ayuda. Por primera vez en años, no le importó ensuciarse, mojarse, ni gritar como un loco en medio de la calle. Lo cargó en brazos hasta su auto. Ignoró las bocinas. Lo llevó al hospital más cercano. No pensaba en contratos, ni en reuniones. Solo en que ese niño había puesto su vida por él. Un niño que vivía en la calle. Un niño al que él, horas antes, había tratado peor que a una piedra en el camino. La vida acababa de darle una bofetada tan fuerte que ni su ego pudo soportarla.
La sala de urgencias olía a desinfectante y desesperanza. Santiago caminaba de un lado al otro, empapado, con las manos temblorosas y la camisa adherida al cuerpo como una segunda piel. No le importaba su aspecto, ni los susurros que lo reconocían. Solo podía pensar en Damián. En ese niño de rostro sucio y mirada limpia que yacía en una camilla mientras los médicos corrían alrededor de él. Un niño al que jamás habría tocado voluntariamente y ahora lo había cargado en brazos como si fuera su propio hijo. ¿Parientes del menor?, preguntó una enfermera. Santiago se giró. Sí. Yo. Soy su tutor. Llamen al mejor médico que tengan, pagaré lo que sea necesario, pero sálvenlo. Las palabras le salieron sin pensarlo. Como si su alma hablara por primera vez, por encima del ego, del dinero, del apellido. Damián no tenía a nadie. Lo supo al escuchar al personal preguntar entre sí si el niño tenía documentos, algún familiar, algún número de contacto. Nada. Solo una mochila vieja con un cuaderno roto, un par de calcetines sin par y un dibujo hecho a lápiz, un auto brillante con un niño feliz al lado. Abajo, en letras temblorosas, decía, algún día. Santiago sintió que el pecho se le rompía en dos. El tiempo se volvió viscoso. Minutos que parecían horas. Llamó a su chofer, a su asistente, canceló todas las reuniones. No quiso irse. No pudo. Se sentó en esa silla plástica y esperó. Como quien espera un veredicto que puede partirle la vida. Finalmente, un médico salió. Su rostro era una mezcla de agotamiento y alivio. Está estable. Tuvo una contusión en la cabeza y varias heridas superficiales, pero es fuerte. Muy fuerte. Deberá quedarse unos días en observación, pero estará bien. Santiago cerró los ojos. Un suspiro se le escapó como un rezo. Se acercó a la camilla, y ahí estaba él. Damián. Dormido. Con la frente vendada y una vía en el brazo. Pequeño. Frágil. Valiente. Pasó horas sentado a su lado. Observándolo. Preguntándose cómo alguien con tan poco podía dar tanto. Al caer la noche, el niño abrió los ojos lentamente. ¿Me morí?, susurró. Santiago sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. No, campeón. Te salvaste. Y me salvaste a mí también. Damián lo miró con extrañeza. ¿Por qué yo era un hombre rico? Santiago no supo qué responder. Solo tomó su mano, pequeña y cubierta de raspones. Porque me olvidé de ser humano. Hubo silencio. Uno profundo, denso, lleno de cosas no dichas. Afuera, la lluvia se había detenido. Pero dentro de Santiago Mesa, comenzaba una tormenta diferente. Una que removía las raíces de su alma. Por primera vez en años, no pensaba en cifras, contratos o acciones. Pensaba en ese niño. En su historia. En cuántas veces debió haberse sentido invisible para que su acto de amor pareciera normal. Y en ese instante, sin anunciarlo, Santiago decidió algo. Iba a cambiar. Pero no como esas personas que doñan dinero por limpiar la conciencia. No. Él iba a tomar una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Aunque aún no sabía cómo. Solo sabía que el niño que dormía a su lado ya no era un extraño. Era una especie de espejo. Uno que reflejaba lo que él había perdido, y lo que aún podía recuperar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Santiago Mesa. Desde el despacho del hospital, firmaba documentos, enviaba correos y atendía llamadas, pero su atención estaba, inevitablemente, en la habitación 214, donde Damián dormía, leía, o le hacía preguntas que desarmaban su fachada de millonario. Había algo brutalmente honesto en ese niño. No preguntaba con miedo ni con reverencia, simplemente hablaba desde un lugar puro, como quien nunca tuvo tiempo de aprender a fingir. ¿Por qué su carro cuesta tanto si solo lo usa para ir de un lado a otro? Porque, Santiago se detuvo,
porque así funcionan las cosas en el mundo en que vivo. ¿Y por qué no usa ese dinero para comprarle comida a los niños como yo? No había respuesta buena para eso. No una que no sonara hueca o construida. Santiago, por primera vez en su vida, sentía que las palabras no le alcanzaban. Cada noche, al regresar a casa, una mansión con más habitaciones de las que podía contar, se quitaba el saco con lentitud. Miraba el mármol brillante del piso, los candelabros imponentes, los cuadros caros colgados en paredes silenciosas, y sentía un vacío como nunca antes. Su mayordomo lo saludaba con cortesía, los empleados mantenían todo impecable. Pero todo eso ya no lo llenaba. Ahora, su mente estaba en los relatos que Damián le contaba, como dormía a veces en cajeros automáticos para no mojarse, como un día le robaron la única cobija que tenía, o cómo, aún así, siempre compartía el pan duro con un perrito callejero al que llamaba Capitán. Una mañana, Santiago llegó al hospital con una caja de sorpresas. Compró cómics, dulces, una camiseta del equipo de fútbol que Damián mencionaba con devoción. El niño se le lanzó encima al verlo, con una sonrisa que parecía multiplicar la luz del cuarto. ¿Esto todo es para mí? Claro. ¿Para quién más? Nunca nadie me había regalado algo sin que tuviera que pedirlo. Damián bajó la mirada. Ni siquiera cuando cumplía años en la calle. Una vez me canté el cumpleaños yo solito. Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. Eso ya no va a pasar, Damián. Te lo prometo. ¿Y si te olvidas de mí cuando salga del hospital? No podría, aunque quisiera. Los ojos del niño brillaron como estrellas en medio del vendaval. Pasaron así varios días. Damián recuperándose y Santiago visitándolo sin falta. Algo cambió en él, algo profundo. Ya no hablaba con el mismo tono cuando daba órdenes. Comenzó a escuchar. Se interesó por los proyectos sociales que había ignorado durante años. Reunió a sus socios, propuso crear una fundación para niños sin hogar. Le dijeron que era una mala inversión. Él respondió: tal vez. Pero es la primera inversión que haré con el corazón. Aquel Santiago Mesa que solo veía cifras ahora miraba ojos. Y en los ojos de Damián, descubrió la humanidad que había enterrado por décadas bajo trajes caros y contratos fríos. Una tarde, mientras Damián dormía con un cómic abierto sobre el pecho, una enfermera se le acercó a Santiago con un sobre en la mano. Esto lo dejó el niño ayer, dijo que era algo que quería mostrarle. Está lleno de dibujos. Todos con usted. Santiago abrió el sobre. Había caricaturas infantiles, trazos toscos, pero llenos de intención. En uno, él y Damián estaban en un parque, comiendo helado. En otro, en un auto, riéndose. En el último, Damián le ponía una corona a Santiago, y debajo escribió: mi héroe millonario que se volvió humano. Y ahí, sentado en una sala blanca, con el olor a alcohol y a esperanza flotando, Santiago Mesa lloró. Pero no de tristeza, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito más allá de ser rico. El alta médica llegó antes de lo esperado. Damián estaba fuera de peligro, aunque debía seguir en observación ambulatoria por unas semanas. Santiago lo esperaba en la entrada del hospital con una chaqueta nueva, limpia, y una sonrisa contenida que lo hacía parecer un padre primerizo. El niño salió con una pequeña bolsa de plástico en la mano, todo lo que tenía en el mundo, y al ver a Santiago, corrió hacia él sin dudarlo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, con una mezcla de entusiasmo y temor. A casa, dijo Santiago. ¿A su casa? No a la nuestra. Damián lo miró con los ojos muy abiertos, como si intentara asegurarse de que no era una broma cruel. Santiago se agachó hasta quedar a su altura, le sostuvo el rostro con ambas manos y le dijo con voz temblorosa: no tienes que volver a pasar una noche solo, ni con hambre, ni con miedo. Yo estoy contigo. Y si tú quieres, quiero ser tu familia. El niño no respondió. Solo se lanzó a su cuello y se aferró como si la vida se le fuera en ello.
Así comenzó una vida nueva. Al principio, fue difícil. Damián no sabía cómo dormir en una cama sin pensar que alguien podría quitársela. Escondía galletas bajo la almohada. Se sobresaltaba si escuchaba una puerta cerrarse fuerte. Pero poco a poco, la ternura fue reemplazando el miedo. Santiago contrató a una maestra particular que, lejos de tratar al niño con condescendencia, se enamoró de su inteligencia callejera y su astucia natural. Le enseñó a leer mejor, a escribir, a multiplicar. Damián aprendía como una esponja, rápido, voraz, con el deseo desesperado de recuperar el tiempo perdido. Cada domingo, iban al parque. Damián llevaba su cuaderno de dibujos. A veces le pedía a Santiago que posara. En una de esas tardes, mientras Santiago le compraba helado, Damián se quedó mirando a un grupo de niños con sus padres. Bajó la cabeza. Santiago lo notó al regresar. ¿Qué pasa? Nada. Solo, hizo una pausa larga. A veces me pregunto si mi mamá todavía vive. O si me sigue buscando. Santiago respiró hondo. Si quieres, podemos buscarla. Contrataré a quien sea necesario. No. Damián lo miró fijo. Solo quiero saber si tú vas a seguir aquí. Siempre. Y en ese siempre, había más verdad que en todas las promesas que Santiago había hecho en su vida. Las noticias empezaron a circular. Empresario adopta a niño que le salvó la vida. Se habló en noticieros, en redes sociales. Algunos lo aplaudían. Otros dudaban de sus intenciones. Pero a Santiago ya no le importaba lo que dijeran. Porque cada vez que llegaba a casa y escuchaba los pasos de Damián correr hacia él para abrazarlo, sabía que lo único real era ese vínculo. Un día, mientras caminaban por el centro, Santiago notó algo que le heló la sangre. Un auto igual al suyo, con vidrios polarizados, avanzaba lentamente tras ellos. La velocidad, la actitud del conductor, no era normal. Se giró discretamente, tomó a Damián de la mano y aceleró el paso. ¿Qué pasa?, preguntó el niño. Nada, pero agárrate fuerte de mí. Doblaron en una esquina y luego en otra. El auto seguía detrás. Hasta que finalmente, aceleró y desapareció por otra calle. Santiago se quedó inmóvil, el corazón latiendo como un tambor. ¿Crees que me están buscando a mí?, preguntó Damián, pálido. No lo sé, pero creo que hay algo que los dos deberíamos saber. Porque había un detalle que, hasta ese momento, ambos habían ignorado. Nadie sabía nada de Damián. Ni dónde había nacido. Ni por qué estaba solo. Y lo que Santiago estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino el sentido de todo lo que habían vivido. La intranquilidad se instaló como una sombra persistente en la casa. Santiago no dijo nada aquella noche, pero el recuerdo del auto siguiéndolos lo mantuvo en vela. Al día siguiente, contrató a uno de sus mejores investigadores privados, alguien que había trabajado para él durante años en temas corporativos delicados. Quiero que averigües todo sobre este niño, le dijo, pasándole una foto de Damián. Necesito saber quién es realmente. No por desconfianza, miró hacia un costado, dudando si lo que hacía estaba bien, sino porque siento que hay algo más. Algo que ni él mismo sabe. El detective asintió sin hacer preguntas. 2 días después, volvió con una carpeta bajo el brazo. Santiago la recibió con manos temblorosas. Sintió el mismo vértigo que se experimenta antes de abrir una carta que puede cambiarlo todo. Y, efectivamente, lo cambió. Damián no es un niño cualquiera, señor Mesa, dijo el investigador, con voz grave. Su madre murió hace 4 años, en una balacera que usted tal vez recuerde. Fue en un restaurante del norte. 3 víctimas. Una de ellas era la esposa de uno de los capos más peligrosos de la ciudad, Gaspar Castaño. Santiago sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Y qué tiene eso que ver con él? Damián es el hijo de esa mujer. E hijo también de Gaspar. Un silencio mortal se apoderó de la oficina. ¿Estás seguro? 100%.
hay registros. Incluso un acta de nacimiento olvidada en una antigua parroquia del centro. El niño fue criado por una tía durante un tiempo, pero tras un incendio en la casa, que se sospecha fue provocado, desapareció. Nadie supo más de él. Santiago se llevó las manos a la cabeza. Gaspar Castaño. Un nombre que en su mundo sonaba como un eco de muerte. Era un hombre temido por políticos, jueces y empresarios. Había tenido un enfrentamiento directo con uno de los antiguos socios de Santiago en una disputa de poder que casi le cuesta su propio imperio. Jamás se lo había cruzado cara a cara, pero sabía que si algún día lo hacía, no sería por algo bueno. ¿Él sabe que el niño está vivo? No lo sabemos. Pero si ese auto los estaba siguiendo, puede ser que haya oído rumores. Puede que alguien lo haya reconocido. Santiago cerró los ojos. Un torbellino de emociones lo sacudía, miedo, rabia, pero sobre todo una duda que lo perforaba desde dentro. ¿Qué haría ahora? Podía alejarse. Podía fingir que nada de esto había pasado, que Damián era solo una anécdota que le dejó la vida, un capítulo hermoso y breve. Pero solo pensarlo lo llenaba de una tristeza insoportable. Porque el niño ya era más que un huésped. Era su hijo. En el corazón, si no en los papeles. Esa noche, mientras le preparaba chocolate caliente a Damián y lo escuchaba hablar con entusiasmo sobre un partido de fútbol que quería ir a ver, Santiago lo observó largo rato. Y en esa mirada, supo lo que debía hacer. El niño no tenía la culpa del pasado de sus padres. No lo dejaría solo. No ahora. No jamás. Pero alguien sí debía saberlo. Y ese alguien era Damián. Hijo, le dijo, por primera vez con esa palabra. Necesito hablar contigo. Damián levantó la mirada, curioso. Hay algo que tienes que saber sobre tu familia. Algo importante. El niño frunció el ceño. Tal vez lo presentía. Tu mamá murió cuando eras muy pequeño. Y tu papá, bueno, él está vivo. Pero es alguien complicado. ¿Complicado cómo? Es un hombre poderoso. Muy poderoso. Pero también muy peligroso. Damián no dijo nada por un momento. Luego, con voz baja, preguntó. ¿Es malo? No lo sé. Pero no te ha buscado. Y eso dice mucho. ¿Y tú? ¿Tú vas a dejarme? Santiago se agachó hasta quedar a su altura. Le tomó las manos y se las apretó con fuerza. Nunca. Pase lo que pase, eres mi hijo. No por sangre, sino por elección. Y eso, Damián, eso vale más. El niño lo abrazó en silencio. Pero ninguno de los dos sabía que, al otro lado de la ciudad, un hombre con un cigarro encendido y una foto arrugada entre los dedos, ya sabía la verdad. Y se estaba preparando para recuperarlo. Gaspar Castaño no era un hombre de lágrimas, ni de sentimientos. Su vida entera se había forjado entre pólvora, traiciones y decisiones que habrían quebrado a cualquier otro ser humano. Pero esa noche, mientras miraba la foto de un niño con gorra rota y mirada vivaz, una foto que le habían entregado sus hombres apenas unas horas antes, sintió algo que hacía mucho tiempo había olvidado. El temblor en el pecho que deja la pérdida. Es él, murmuró, casi para sí mismo. ¿Estás seguro, patrón? Preguntó uno de sus hombres, sentado al otro lado del escritorio. No olvidaría esos ojos. Los tenía su madre. Ni con fuego, ni con balas, pudieron borrar esa mirada. Gaspar apretó la foto contra el escritorio, con los nudillos blancos de tensión. ¿Dónde está? Con un empresario. Santiago Mesa. El mismo que estuvo a punto de morir en un accidente hace unas semanas. El niño fue quien lo salvó. ¿Y por qué lo tiene él? No lo sabemos. Pero lo ha adoptado. O algo parecido. Los vecinos dicen que lo trata como a un hijo. El silencio cayó pesado como una sentencia de muerte. Gaspar se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad desde su torre de hierro, como un dios oscuro contemplando su reino.
Santiago Mesa, repitió. Él era socio de Gregorio Bermúdez, ¿no? Sí, señor. El mismo que usted, bueno, ya sabe. Gaspar esbozó una sonrisa casi imperceptible. Vaya ironía. Que mi hijo termine en manos del mejor amigo de mi peor enemigo. Dio un paso más y apagó el cigarro en una copa vacía. Prepárense. Quiero verlo. No voy a ir armado. No quiero guerra. Pero necesito mirar a ese hombre a los ojos y entender por qué mi hijo no está conmigo. Mientras tanto, en casa de Santiago, Damián jugaba en el jardín. Hacía girar una pelota con los pies, ensayando movimientos que había visto en televisión. Santiago lo observaba desde la cocina y algo dentro de él luchaba por mantenerse en calma. Había decidido que no importaba quién viniera o qué apellido llevara Damián. Él ya era parte de su vida. Lo que no sabía era que el destino no pedía permiso para irrumpir. Esa misma tarde, un Mercedes negro se estacionó frente a la casa. De él bajó Gaspar, solo, sin escoltas. Vestía con sobriedad, camisa blanca, saco de lino gris y una mirada que podía derretir acero. Tocó el timbre con firmeza. Santiago abrió la puerta. ¿Usted es Santiago Mesa? Depende quién lo pregunte, respondió, sin titubear. Gaspar levantó la mirada. Sus ojos eran dos puñales escondidos tras décadas de dolor. Soy el padre del niño que vive aquí. Santiago sintió que el mundo se le caía encima. No sé qué viene a buscar, pero le advierto que no vengo a discutir. Solo quiero verlo. No quiero quitarle nada. Solo quiero hablar con él. Y con usted. Santiago dudó unos segundos, luego abrió la puerta por completo. Gaspar entró, y lo primero que vio fue a Damián, jugando, despreocupado, como si nada de esto estuviera ocurriendo. El niño se detuvo al notar la presencia del hombre. ¿Quién es?, preguntó, con cautela. Gaspar no pudo responder de inmediato. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a una estatua sagrada. Soy alguien que te amó desde antes que supiera cómo se ama. Damián lo miró confundido. Luego giró hacia Santiago. Es él. Santiago asintió, con los labios apretados. Gaspar se arrodilló frente al niño. Lo miró con los ojos húmedos, sin atreverse a tocarlo. Tu madre murió por mi culpa. Mi mundo no era un lugar para niños. Y menos para alguien como tú. Alguien limpio. Alguien que merecía más. ¿Por qué nunca me buscaste? La pregunta cayó como un trueno. Gaspar bajó la cabeza. Porque me odiaba demasiado a mí mismo como para pensar que merecía encontrarte. Damián se quedó en silencio. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se acercó y lo abrazó. No por amor. No por perdón. Sino por compasión. Yo ya tengo un papá, susurró. Pero si quiere, usted también puede quedarse cerca. Gaspar cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una lágrima. Esa noche, el silencio fue más profundo que nunca. No por incomodidad, sino por respeto. Santiago, Gaspar y Damián se sentaron a la misma mesa, compartiendo una cena sencilla, arroz, lentejas y carne en salsa. La comida no era lujosa, pero el momento tenía algo sagrado. Nadie alzaba la voz. Nadie imponía nada. 3 generaciones partidas por el destino se encontraban por fin en un punto en común. No imaginé este día, confesó Santiago, dejando el tenedor a un lado. No porque no lo deseara, sino porque tenía miedo. Miedo de perderlo. Gaspar lo miró. Ya no como un enemigo, sino como un hombre que había cuidado lo que él había abandonado. Usted no lo perdió. Usted lo encontró. No. Él me encontró a mí. Yo solo, tuve la suerte de no mirar hacia otro lado. Damián los miraba a ambos. Para ser un niño de la calle, había aprendido a leer entre líneas. Sabía cuando los adultos decían una cosa y querían decir otra. Pero esa noche, cada palabra tenía peso.
verdadero. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó, con la boca aún llena. Gaspar lo miró con una leve sonrisa. Eso depende de ti, hijo. ¿De mí? Sí. No voy a llevarte conmigo. No voy a imponerte nada. Pero estaré cerca. No más desapariciones. No más miedos. ¿Y tú, papá Santiago? Yo tampoco voy a alejarme. Aunque vinieran 10 Gaspares, yo me quedo. Tú me salvaste la vida, y no hablo del accidente. Me devolviste algo que el dinero no puede comprar. Gaspar asintió lentamente, como aceptando una derrota que en realidad era una victoria. Él eligió. No nos pertenece. Solo nos tocó la dicha de cruzarnos con él. Pasaron semanas, y la ciudad olvidó pronto la extraña aparición de Gaspar Castaño en los barrios del norte. Pero los vecinos no. Ellos comenzaron a ver a un hombre distinto. Uno que antes caminaba con guardaespaldas y ahora lo hacía con un niño de la mano. Uno que antes no saludaba a nadie y que ahora sonreía al panadero, preguntaba por el perro del vecino y donaba alimentos a los hogares comunitarios. ¿Es usted Gaspar?, le preguntó una anciana una mañana en la iglesia. Fui, respondió él. Pero ya no. Santiago, por su parte, no dejó de cuidar a Damián. Lo inscribió en el colegio, le compró libros, lo llevó a terapia, y cada noche, antes de dormir, le leía cuentos que el niño escuchaba con los ojos cerrados, imaginando mundos donde nadie era perseguido por su apellido. Pero la verdadera transformación no fue en Gaspar ni en Santiago. Fue en Damián. Él, que antes dormía con una piedra bajo la camisa por miedo a que lo atacaran, ahora dormía abrazado a un oso de peluche viejo que Santiago le había regalado. Él, que antes pedía monedas para comer, ahora compartía sus onces con un compañero de clase que no tenía lonchera. Y una tarde, cuando Gaspar llegó a buscarlo al colegio, Damián corrió a abrazarlo. Pero no como quien abraza a un salvador, sino como quien abraza a un ser humano. Y eso, para alguien como Gaspar, lo era todo. ¿Sabes qué quiero ser cuando grande?, le dijo Damián, subiendo al auto. ¿Qué? Quiero ser alguien que ayude a los niños que están solos. Como estuve yo. Gaspar tragó saliva. Vas a ser más que eso, hijo. Vas a ser alguien que haga que este mundo valga la pena. Esa noche, Santiago y Gaspar brindaron en la sala de estar. No por la riqueza, ni por la paz, ni siquiera por la suerte de haber encontrado al niño. Brindaron por algo más grande, la redención. Porque a veces, el amor no viene en forma de pareja. A veces, llega como un niño con los pies sucios, los ojos tristes y el alma limpia. A veces, no es el amor el que salva, sino a quien tú eliges amar. Y aunque el mundo siga girando con su caos y su ruido, en un pequeño rincón de la ciudad, un millonario y un mafioso encontraron algo que nunca habían tenido, un motivo para vivir distinto. Una mañana de domingo, mientras el sol apenas despuntaba, Damián se despertó antes que todos. Caminó en puntas de pie hasta el estudio donde Santiago solía trabajar. En el escritorio, había un portarretrato con una foto vieja, gastada en las esquinas. Era Santiago, mucho más joven, junto a un hombre de gesto serio y mirada afilada, Gregorio Bermúdez. Damián había escuchado ese nombre. Era parte de esas conversaciones a medias que los adultos creen que los niños no entienden. Pero Damián sí entendía. Sabía que había historias que se escondían como sombras en el techo, esperando el momento para caer. Esa tarde, mientras jugaban ajedrez en el jardín, Damián miró a Santiago con algo más que cariño. ¿Quién era Gregorio Bermúdez? Santiago se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre el peón. Respiró hondo. Fue mi mejor amigo. Mi socio. Como un hermano. Hasta que tomamos caminos distintos. ¿Fue él quien te hizo daño? Santiago negó con la cabeza. No. Fui yo quien lo traicionó. Él quería salirse de todo. De las trampas, de los sobornos, de la oscuridad. Yo no. Yo quería más.
más poder, más dinero. Y cuando quiso vender su parte, fui yo quien permitió que lo silenciaran. Damián lo miró fijamente. ¿Fuiste tú quien mandó a matarlo? Santiago se tragó las palabras. No podía mentirle. No a él. No directamente. Pero su sangre también manchó mis manos. El niño no lloró. Solo bajó la mirada. ¿Y te arrepientes? Cada día. Se hizo un silencio largo. Entonces Damián dijo algo que partió el corazón del hombre. Yo ya te perdoné, Santiago. Pero tienes que perdonarte tú. Santiago no supo qué responder. Se levantó, fue a la cocina y tardó varios minutos en volver. Cuando regresó, traía en la mano una pequeña caja de madera. La colocó frente al niño. Esto era de tu madre. Damián abrió los ojos como platos. ¿De mi mamá? Sí. Me lo dio Gregorio antes de morir. Me dijo que si algún día me encontraba con un niño de ojos como los de ella, que lo guardara para él. Damián abrió la caja con cuidado. Dentro, había una cadenita con un dije en forma de estrella. Y una carta. Escrita a mano, con tinta azul y letra firme. Para mi hijo. Si alguna vez lees esto, es porque sobreviviste a este mundo cruel. No sé si estaré contigo. No sé si estarás solo. Pero quiero que sepas que te amé más que a mi vida. Que cada decisión que tomé fue para protegerte, aunque eso significara alejarme. Tienes mi sangre, pero no mis errores. Haz del dolor una luz. Y no olvides nunca quién eres. Con amor. Tu madre, Lucía Bermúdez. Damián sintió un nudo en la garganta. La estrella en sus manos brillaba con una luz propia. En ese instante, algo hizo clic en su mente. ¿Lucía Bermúdez? ¿La hermana de Gregorio? Santiago asintió. Sí. Tu madre fue la única parte de esa historia que no quiso ensuciarse. Por eso la perdimos. Damián se levantó, caminó hasta el árbol más grande del jardín, y se sentó bajo su sombra. Miraba al cielo como si pudiera ver entre las nubes el rostro de esa mujer que le dio la vida, y que lo amó incluso antes de que él pudiera decir su primer mamá. Gaspar llegó una hora después. Santiago le entregó la caja, y le contó lo que Damián había descubierto. Gaspar no dijo una palabra. Solo sostuvo la carta contra su pecho, y respiró como si el mundo se le hubiera escapado de los pulmones. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Santiago, con los ojos vidriosos. Gaspar miró al niño a lo lejos, aún sentado bajo el árbol. Lo que haría cualquier hombre de verdad, dijo. Dejar que el amor limpie lo que la violencia destruyó. Y juntos, sin más palabras, caminaron hacia Damián. No como dos rivales. No como culpables. Sino como dos hombres dispuestos a convertirse, por fin, en lo que el niño necesitaba, una familia. 15 años han pasado desde aquella tarde en que un niño descalzo, con más heridas que palabras, se lanzó al peligro para salvar a un desconocido arrogante que creía que la vida se compraba como un auto de lujo. 15 años desde que el alma de Santiago Herrera recibió su primer golpe certero en el pecho, no por un puño, sino por una acción pura, innegociable, imposible de olvidar. Damián ya no es aquel niño. Hoy, con 24 años, es un joven que habla suave, pero que con cada palabra sacude hasta las piedras. Ha estudiado, ha viajado, ha llorado, ha aprendido a sonreír sin miedo. Pero más allá de todo eso, ha aprendido a perdonar. Y a amar sin condiciones. Esta noche, el salón está lleno. La Fundación Dignidad de la Calle, creada por Santiago y Gaspar en honor a Damián, celebra su aniversario número 10. Pero nadie sabe que Damián ha preparado algo especial. No hay discursos escritos. No hay protocolo. Santiago y Gaspar lo miran desde la primera fila. Sus rostros están arrugados por los años, pero también por el amor acumulado. Porque sí, ellos lo criaron. Lo abrazaron. Le enseñaron a montar bicicleta, a leer, a reconocer su propia voz.
Damián toma el micrófono. Y lo primero que dice no es una palabra. Es un suspiro largo, como quien se atreve por fin a soltar el nudo de la garganta. ¿Saben qué es lo que más me preguntan? Dice con la voz serena. ¿Cómo pude perdonar a los hombres que me ignoraron por años? ¿Cómo pude llamar padres a quienes antes me veían como una mancha en el parabrisas? Rí. El público también, con una mezcla de nervios y ternura. La verdad es que no fue difícil. Porque ellos no solo me dieron un techo. Me dieron su tiempo. Me ofrecieron disculpas sin palabras y amor sin condiciones. Me dieron lo único que un niño necesita para sanar, presencia. Mira al público con ojos brillantes. Santiago y Gaspar no son mis padres por sangre. Pero yo no crecí con sangre. Crecí con hambre. Con soledad. Con frío. Y ellos me dieron lo que más vale, un lugar donde ser yo. Donde equivocarme. Donde volver a intentarlo. Entonces, Damián baja del escenario. Camina lentamente hasta ellos. El silencio es tan profundo que podría romperse con un susurro. Se arrodilla. Mira a ambos. Sus manos tiemblan un poco. Papá, dice mirando a Santiago. Papá, repite mirando a Gaspar. Y luego los abraza con fuerza. No como un gesto de ceremonia, sino como alguien que, por fin, entiende que el amor verdadero no es perfecto, es valiente. Gracias, por no rendirse. Por no abandonarme a su pasado. Por elegirme, como hijo. Los tres lloran. No por tristeza, sino por plenitud. Damián vuelve al escenario y cierra su discurso con una frase que nadie olvidará. La calle me dio carácter, pero sus brazos me dieron alma. Yo no fui adoptado. Yo fui encontrado. Y en ese encuentro, renacimos los tres. Aquel niño que limpiaba parabrisas salvó una vida. Pero ellos, salvaron algo más difícil, su propia humanidad.